Hola, ¿qué tal a todos? Sean todos bienvenidos a este segundo episodio de Entre Amigos, el podcast donde hablamos sobre violencia y cómo erradicarla en la actualidad. En el episodio anterior hablamos acerca del concepto general de violencia. ¿Qué es la violencia? ¿Cuáles son algunas de las acciones violentas que tenemos normalizadas? Y algunos de los lugares en los cuales es más frecuente encontrar violencia, como lo sería la familia, el entorno social, los amigos, los grupos sociales o en general el contexto cultural del que vengas. En el episodio del día de hoy vamos a hablar acerca de la violencia en pareja. Bueno, tomando en cuenta algo de lo que platicábamos en el episodio anterior, es que en la adolescencia, más en esta parte de la secundaria, por falta del apoyo familiar que tienen los niños a veces, ellos buscan una figura en cual representar tal vez a su familia, ¿no? En este caso también empieza a surgir la necesidad de tener un noviazgo, o en este caso una pareja, y que también por esa falta de apoyo que tienen los papás, pues ellos normalizan la violencia en sus noviazgos, porque es su primera etapa en la cual ellos están desarrollando y teniendo nuevas experiencias. E incluso esto hace que pues se crea una dependencia emocional desde una temprana edad. Claro, es que la violencia en pareja no solamente abarca el aspecto sentimental, sino tanto el aspecto físico, el psicológico, entre otros. Y es que la violencia en el noviazgo empieza desde que uno no tiene seguridad en sí mismo, desde que empieza a depender de una persona y no conoce los límites, no conoce las formas de violencia, y como lo mencionábamos en el capítulo anterior, empieza a normalizar conductas porque es lo que ha visto durante toda su vida. Entonces, en ese despertar sexual de los chicos que empiezan a tener sus primeros novios, empiezan la normalización de las conductas, y esas conductas las van arrastrando hasta sus matrimonios. Porque cuántas personas hemos conocido de familias ya grandes, formadas, que sufren violencia, y esa violencia la van arrastrando durante años. Generaciones incluso. Sí. Bueno, no sé si alguien de aquí en el aspecto de noviazgo ha tenido una mala experiencia o ha localizado este tipo de violencia, digo, desde lo más mínimo hasta situaciones más graves, ¿no? Yo creo que todos al menos han sufrido algún tipo de violencia en su noviazgo, ya sea económica, sexual. Es que es imposible que una persona venga y diga que ha tenido todas las relaciones sanas del mundo. Perfectas. Todo no, eso es imposible, porque realmente tan solo el simple hecho de decirte, ¿sabes qué? Si tú no vas, no voy, es manipulación. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no nos damos cuenta hasta que estamos fuera de la relación, o hasta que hemos sufrido la violencia. ¿Por qué? Porque estamos enamorados durante un noviazgo, Obviamente. y el amor te ciega, y el amor te hace darte cuenta de que no, lo está haciendo porque pues es así, porque me cuida, porque me quiere. Y son los estigmas que nos ha dado la sociedad, sobre todo como mujeres. Nos han dicho de que no, pues es el hombre y es el protector, y si te dice que va a ir contigo, no es por celos, es porque te está cuidando. Pero es que también viéndolo desde la parte científica, estamos de acuerdo en que, pues como lo dices, nosotros decimos estúpidamente esto, ¿no? El amor no ciega, pero no es que el amor nos ciegue, es la respuesta a un estímulo de bienestar, ¿no? Exactamente. Entonces, como nosotros nos sentimos bien con esta persona, obviamente no nos percatamos de todos los demás problemas que obviamente nos hacen daño. O nos no es como percatamos y ni siquiera queremos darnos cuenta. Exacto. Bueno, también esa es una parte que pues es la respuesta al mismo estímulo, ¿no? Sí, es que como en yo me esta estoy parte- sintiendo bien, estoy haciendo más caso a lo que me hace bien. Sí. Estoy haciendo más Es caso cuando empieza de a que- sus actitudes, No, a sus es palabras que bonitas. en esta parte entra la parte de la neurociencia. O sea, el Exacto. amor es producido por la serotonina y la dopamina, Sí. que son producidas a raíz de un estímulo, Sustancias el que- cual te hace sentir bien. O sea, es como una especie de adicción. Estás drogado, ¿no? Exactamente, es como una especie de adicción, porque realmente la producción de estas sustancias hacen que tu capacidad de postergar la satisfacción sea nula. Entonces esto afecta a tu pensamiento racional, haciendo que tú dejes de pensar concretamente y seas más propenso a sufrir este tipo de situaciones. Por ello es muy importante en una relación siempre mantener los pies en la tierra y siempre tener a alguien de confianza como que a quien contarle, para que pues realmente te traiga la realidad cuando estás muy enamorado y al principio. Es que No, ¿sabes? es que También en pasa ese caso- que en lo externo están viendo lo que está pasando en tu relación Y te y lo están todos se dan diciendo. cuenta y te lo están diciendo, pero tú no te quieres dar cuenta. Y tú sigues ahí y sigues ahí y sigues ahí. Y Entonces es- hay veces que
te sientan y ¿sabes qué? Date cuenta, estoy frente a ti, te lo estoy diciendo y no, pues no hacen caso. Es que es esta parte, no, también está esta parte, bueno, desde mi opinión, pienso que en ningún momento de tu etapa del enamoramiento, porque estamos de acuerdo que es una etapa, sí, vas a tener los pies en la tierra. Es ilógico que en esta etapa tengas los pies en la tierra. O sea, no literal tener los pies en la tierra, pero... Sí, o sea, no, o sea, de esta pensar parte, con cabeza fría. Pensar con cabeza fría, exactamente. No es lógico que lo hagas cuando tú estás enamorado, porque ¿qué pasa con una plantita cuando le hablas bonito? La plantita crece bonito y le dejas de hablar bonito a la plantita y pues ya valió. Entonces cuando es lo mismo, pienso con nosotros, cuando empiezan a ver o nos empezamos a dar verdaderamente cuenta de estas actitudes que no van con lo que nos gusta, con nuestros intereses, o no comparten la misma ideología de lo que queremos, es cuando, pues, como nosotros lo decimos, abres los ojos y te das cuenta de que no es ahí, y es cuando pues ya empiezan a ver los defectos, las actitudes que en su momento estuvieron mal, y ahí es donde pues ciertas cosas que fueron violencia y que normalizaste. ¿Por qué? Porque te estaba hablando bonito y quizá por atrás te hacía lo que quería, pero te estaba hablando bonito. Y porque la idealización de esa persona, exacto, te hizo ocultar todos estos defectos, ¿no? Sí. Entonces... ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, si es una mujer y ahora ya se da cuenta de todo lo que le están diciendo las personas, pero ahora ya no puede salir de ahí porque a lo mejor su pareja la está como obligando a quedarse con ella? Porque también ha pasado. O sea, de que ella ya no puede salir de ahí porque mi pareja me está obligando a... Necesita ayuda externa, claramente. Sí, ya hay asociaciones que apoyan a las mujeres en esas situaciones. Sabemos que a lo mejor el sistema mexicano no es tan eficiente, el sistema público, pero hay asociaciones en pro de la mujer, asociaciones privadas que apoyan en esos casos, te ayudan a las demandas, te dan terapia psicológica y te dan como la orientación para saber qué hacer, porque también muchas mujeres se quedan por sus hijos, porque son mujeres que no tienen trabajo y los esposos las mantienen, y entonces dicen, pues yo me quedo aquí, soporto golpes, soporto maltratos para que mis hijos tengan que comer, para que mis hijos tengan una casa. Es que aquí ya entra esta parte de la manipulación, porque tan solo el hecho de decirle a tu mujer, si es que estás en un contexto de un matrimonio violento, decirle a tu mujer, sin mí no eres nada, sin mí te vas a morir de hambre, sin mí tus hijos no van a tener... Y sabes qué es lo peor, que las mujeres se lo empiezan a creer, porque la mente es tan poderosa. Y es que se lo repiten tanto, tanto, que se queda ahí. Y es cuando empiezan a quitarse el amor propio, que es lo que yo mencionaba. Una persona en general se empieza a dejar violentar por la falta de amor propio que uno se tiene. Porque si una persona a ti te dice, eres feo, y si no tienes amor propio, vas a decir, pues sí, es cierto. Que nadie te va a creer, pues sí es cierto. Pero cuando uno empieza a creer en sí mismo y a crecer como persona, empieza a decir, no, yo soy tal persona y yo me reconozco como tal cosa. Yo no soy lo que tú me estás diciendo, no soy los comentarios que estás mencionando. Y es que también viene del origen, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, si vienen en un contexto en el cual su familia lo violenta o lo trata mal, y encuentra una persona que también hace lo mismo, pero que también le da pequeñas pruebas de amor, claro, pues es decir, o sea, sí, exactamente, es como de, bueno, o sea, me quedo con él porque, sí, o sea, me trata mal, pero también me está sintiéndome bien, ¿no? O sea, sería como un aprendizaje condicionado, ¿no? Sí. O sea, a raíz de un estímulo hay cierta conducta, pero también esa conducta ayuda a que tú empieces a generalizar, a normalizar ciertos... Es como las niñas que se salen de su casa porque sufren maltrato y piensan de que no, mi escapatoria es irme con el primer hombre que encuentro, y es de que no, pues él me da un beso, él me abraza, él me dice que me quiere, pero me está pegando. Pero me quiere. Pero me está dando el abrazo que mi mamá no me dio. Pero me está diciendo las palabras que mi papá no me dio. Me pega, pero a los 10 minutos ya tengo flores. ¿Sabes? O sea, ¿y sabes cuál es el otro problema? Que a lo mejor aquí en el contexto ciudadano, en la ciudad, sabemos que es violencia. Sabemos todo este caso. Pero vete a una comunidad. No van a saber que también hay violencia socioeconómica. No van a saber que si tu mujer o tu hombre ganas tal sueldo y yo te lo quito, eso es violencia. Y no conocen de asociaciones porque muchos no tienen internet. Ese es otro gran problema de la violencia y los noviazgos. E incluso es muy difícil que asociaciones lleguen a las comunidades. Claramente. Y es que es muy difícil erradicar este tipo de conductas en ciertas comunidades porque, por ejemplo, en el caso de mi comunidad está regida por usos y costumbres. Entonces ahí las autoridades civiles no tienen cavidad, o sea, realmente no.
O sea, llegó a pasar que en una ocasión hubo un problema, se suscitó y llegó el presidente municipal y le dijeron, ¿sabes qué? Usted sálgase porque no tiene nada que ver aquí, este pueblo se rige por usos y costumbres. Y como lo dices, en las comunidades alejadas es muy común este tipo de conductas, o sea, realmente el machismo está muy arraigado a ciertas costumbres y tradiciones dentro de las mismas comunidades, porque cada comunidad tiene su manera de ver la vida, su manera de festejar, su manera de ser. Entonces pues es muy complicado también conocer cada una de estas deficiencias, porque pues no podemos ir pueblo por pueblo haciéndolos entender que necesitan acercarse a la ayuda profesional. E imagínate si en tu comunidad llegaran y dijeran, no, es que está mal que le hables así a tu mujer. Exactamente. O sea, es que también es un problema que viene desde la educación, dense cuenta de eso, ¿no? Porque seamos realistas, en las comunidades no hay la educación que se necesita para crecer con los criterios necesarios de poner límites. Entonces, como lo dice mi compañero, como es por costumbres, entonces están acostumbrados a que siempre las personas, hay una pirámide, ¿no? Y siempre las mayores tienen la razón, y así van hasta llegar a los niños. Entonces los niños crecen con esta parte de que pues siempre hay que hacer caso y siempre hay algo que nosotros tenemos que seguir, y es lo mismo con los noviazgos. Si nosotros vimos una parte en nuestra casa de que, por ejemplo, como mujer tienes que hacer caso, como niño tú eres el que tiene que llevar el sustento a la casa, ¿no? Entonces siempre se crece con esa idea, y como lo mencionábamos en el capítulo anterior, no se sale de esa ideología hasta que se sale del contexto en el que vives. Cuando uno sale del contexto en el que vives, pues obviamente ves las cosas de otra manera y empiezas a cambiar la perspectiva, ¿no? En algún momento tuve una maestra que, pues igual en la etapa de secundarias, que ella nos platicaba esta parte del noviazgo, ¿no? Y era a lo mejor algo loco lo que nos decía, pero con el tiempo me di cuenta que tenía razón. Ella lo que decía era que tengan muchos novios. Y así nos lo decíamos en tercero de secundaria, ¿no? Y decía, tengan muchos novios. Y una vez, pues ahora sí con la inquietud de por qué tengan muchos novios, si en tu casa te dicen no tengas muchos novios, solamente uno, porque con uno es con el que te tienes que casar y porque uno esto, y la maestra tengan muchos novios. Entonces yo me acerqué y le pregunté, ¿por qué nos dice que tengamos muchos novios? Y dice, porque en cada novio vas a experimentar diferentes cosas y tú te vas a dar cuenta de las cosas que ya no quieres y de las cosas que sí te gustan. Si tienes un novio que a lo mejor en algún momento te gritó, tú vas a decir, bueno, mi próximo novio no quiero que me grite. Si ese próximo novio a lo mejor no te gritaba, pero te llegaba a golpear, bueno, entonces son diferentes experiencias que tú las vas contrastando, exactamente, y vas, exacto, vas teniendo una ideología de qué es lo que está bien, porque obviamente ya empezamos a tener uso de razón, o ya tenemos un uso de razón, entonces ya vamos viendo qué sí está bien, qué no está bien, y más que nada es eso, qué es lo que yo quiero y qué es lo que me hace sentir bien en cierto aspecto, ¿no? Obviamente en esa etapa, pues, no lo vas a saber todavía al 100%, pero es un proceso que tú vas creando. Es como una recolección de información con el propósito de al final realizar una reflexión profunda de qué quieres y qué no quieres en una relación. Ajá. Hablaste de algo muy importante y es que Wendy también lo mencionó. Los estereotipos que se tienen respecto a las relaciones en las diferentes comunidades o en las diferentes ciudades, ¿no? Porque, por ejemplo, ella mencionaba que la maestra decía, ten muchos novios, pero ella dijo, la van a criticar. Exactamente. Muchas veces tenemos estereotipados que las mujeres no deben de tener muchos novios porque si no las tratan de golfas o no sé, cualquier cosa, o cualquier condicionante. De hecho, o también insulto. en esta parte está considerado como el valor que una mujer puede llegar a tener, ¿no? Ya tuviste muchos novios, ya no vales. Exactamente. Por el machismo. Y es que estamos hablando que eso es violencia de género. sí. Y machismo. Yo tuve la experiencia en la escuela de prácticas en donde el día que llegué fue un jueves, me parece, y todos los niños, maestra, tenemos un chisme y así, ¿no? Y entonces entre grupitos me decían, no, pues es que tal niña, la vimos ayer atrás de un árbol, se estaba besando con un chico de tercero. Que siempre dicen la niña. Ajá, y entonces todos me empezaron a decir, y entonces yo lo que les decía a los chicos, bueno, en primera, ustedes no tienen como por qué estar propagando esto, y esa es una otra, no somos nadie para juzgar. Entonces, yo lo que hice, o sea, al principio no sabía si estaba bien, pero lo que hice fue decírselo a la maestra. A lo mejor lo hice como para que, no tanto para que hablara con la niña, sino como para que calmara un poquito el hecho de que ellos ya estaban hablando, todo el salón estaba hablando de una sola persona y la estaban criticando. Entonces, a mí me pareció un poquito mal el hecho de que la maestra me dice, sí, es que esta alumna ya tiene como los antecedentes de que anda con quien se le ponga enfrente y tiene vida sexual activa a esta edad y pues
pues sí, ella es así, pero voy a hablar con ella para que no lo haga, porque si no, pues la van a criticar, como dicen, ¿no? Entonces yo sí me puse a pensar y dije, pues no es algo que la maestra tenga que hacer, porque, o sea, realmente es como de que no lo hagas porque te van a criticar, o sea, no En lo vez hagas de porque... decirle no lo hagas, aconsejarle cómo debe cuidarse. Sí. Exactamente, es como de que no lo hagas porque mira, ellos te están juzgando y mira, al ratito lo van a saber los de primero, los maestros, lo van a saber tus papás y, o sea, no. Ya que realmente, pues, la niña no es la del problema. Es que Hasta en las cierto- escuelas es a que- veces los adultos refuerzan eso, porque por ejemplo yo en secundaria mi falda me quedaba corta y los maestros me decían, es que así nadie te va a tomar en serio. Y desde ahí, o sea, a uno se le queda como, si eso le dices a una niña de 12 años, se le va a quedar, no, es que una falda corta me hace perder mi valor como persona. Cuando solamente es una falda, o sea, tenemos los maestros, como nosotros como docentes tenemos que informarnos, tenemos que cuidar nuestras palabras. Porque no le estamos hablando a mesas, le estamos hablando a mentes, le estamos hablando al futuro. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y entonces yo quiero hacer una pregunta que vino a raíz de todo esto. ¿A qué edad deja de ser un tabú disfrutar de tu vida sexual y de tu vida sentimental? En muchos casos, hasta que abras tu mente, en muchos casos, No, ante la sociedad pienso que es hasta que ya te casaste. Claro ¿Por qué? que Porque y cuando no- te casas, ya es un poco más normal que tengas una Ajá. vida sexual activa. Pero ¿a poco es normal que una niña que está en secundaria tenga una vida sexual activa? No es normal. ¿Por qué? Porque como ya lo dijo la compañera, te van a tachar de que ella ya no tiene valor como mujer, como lo mencionábamos hace rato. ¿Y por qué se da eso? También porque no hay educación sexual en las escuelas. pero realmente las parejas, los casados disfrutan su vida en pareja porque ahí entra la violencia sexual. Muchas veces las mujeres que están en matrimonios no quieren tener sexo, pero para ellos, para los hombres es su obligación de las mujeres el brindarles esa atención sexual. Entonces realmente puedes llegar a la conclusión que una mujer nunca disfruta su vida sexual por los tabús que existen. Entonces empieza a disfrutar tu vida sexual hasta que abres tu mente y dices, hasta aquí y hasta aquí yo pinto mis límites y yo quiero empezar a vivir mi vida como yo la decido. Es un tanto complicado todo eso porque es meternos en la vida de las parejas y a veces, muchas veces las parejas no nos quieren decir No, que viven, y no ¿sabes? tanto, sino también es como que romper los estigmas que tienes tú mismo Claro. y aprender a aceptar que pues tú tienes tus decisiones sobre tu vida y realmente pues no te va a afectar lo que digan los demás. Y es que aquí Exacto, también sí. entra la autoestima, porque si tú no tienes el autoestima suficiente, obviamente te va a afectar lo que digan los demás y nunca vas a atreverte a romper todos esos tabús, todos esos estereotipos por el miedo al que dirán. Y yo creo que también aquí entra la parte del aspecto de los roles, ¿no? Yo creo que Los roles de género los que roles también de tenemos muy género. metidos. Y, Sí. y más que nada en pareja, ¿no? Porque yo creo que desde el punto de vista como hombre, uno de los problemas más grandes es que el hombre no acepta que la mujer puede hacer cosas que tal vez él no sabe hacer. ¿me Exactamente, entiendes? e incluso tenemos muy metido el rol del esposo, que es siempre el sustentador, y el de la mujer, que siempre es la que está en la casa. Exactamente, y ahí es donde se genera la violencia, ¿no? Porque es como de, oye, yo llego de trabajar y debes de tener La la comida comida lista. lista, y incluso Los niños atendidos. por eso se genera la violencia, ¿no? Porque, oye, no sabes hacer cierto tipo de cosas, pero yo creo que aquí entra la constante en cual, o sea, realmente la mujer no sabe hacer las cosas, o tú como hombre no sabes hacer las cosas, ¿no? Ahí Y es que también cuenta como que toda pareja debe tener un acuerdo mutuo, ¿no? Porque- Es esa Ajá. una experiencia que tengo. Por ejemplo, en mi familia, mi abuela es como muy machista. Ella tuvo puros hombres, entonces está muy arraigada. Quiere mucho a los hombres, en realidad, ¿no? En la generación ya de nietos, somos más nietas, puras niñas, ¿no? Entonces, ella por lo poco que ella va a saber de esa historia, es que cuando empezaron a hacer puras niñas, ella se molestaba. Porque pues obviamente ella quería nietos, ¿no? Y seguir con el apellido de su esposo porque pues éramos puras niñas. Solamente son como 2 nietos en mi familia, ¿no? Entonces, esta situación de que hayamos nacido puras niñas hizo cambiar la forma de pensar de mi papá, de mis tíos, ¿no? Por ejemplo, mi papá, yo recuerdo que cuando yo era niña y nació mi hermana, mi papá me peinaba, mi papá lavaba, o sea, mi papá hacía las tareas que mi mamá no podía hacer porque pues obviamente estaba recién nacida mi hermana. Entonces, fuimos creciendo con eso nosotras y ahorita es como de que mi abuelita no dejen nada porque pues mi primo es pequeño aún, ¿no? Entonces que él no haga esto, que él no haga otro, pero nosotras, les digo, como somos puras niñas y como ya vivimos otro contexto diferente al de ella, entonces entra cierta controversia con ella porque ella es de que no dejen que él lave los trastes, no es de que, por ejemplo, cuando llegamos a salir a algún lugar, cada quien por su lado, él puede llegar
no sé, si quiere después de la hora que le dieron permiso y no pasa Hasta nada, el porque otro es día. niño, ajá, y nosotras no, te quiero aquí a tal hora. Entonces, con mi abuela sí entra este conflicto, porque no es fácil, ¿no? Y por ejemplo, cuando ve que, no sé, mi mamá y mi tía ahí trabajan ambos. Entonces, cuando empezaron a trabajar ellas fue de que no tienen por qué trabajar porque pues ellos traen el sustento, ¿no? Entonces, ahí es cierta parte de que sí se puede evitar esas situaciones donde esté opinando ella que, por ejemplo, tiene ideas machistas, y se cambia la idea de que, pues, o sea, ya cambiaron los tiempos, ya no estamos en el tiempo en que, ok, respetamos que quizá usted en su momento, no sé, tuvo que cuidar de no sé cuántos hijos, porque también estamos de acuerdo que cuántos hijos tenían en esas épocas, pero ya no es así, ¿no? Entonces, sí siento que el cambio puede ser desde nosotras, no, bueno, sí, nosotros en nuestra edad, pero también nuestros padres sí pueden ir haciendo ciertos cambios, porque todavía se pueden, nosotros ya como adultos, empezamos a compartir ciertas ideas de que hay cosas que no están bien en nuestras casas, ¿no? Y como mencionaba hace rato mi compañera Denise, que si es que no podemos cambiar las cosas en la casa. Sí, quizá un niño pequeño no las pueda cambiar, pero nosotros que ya tenemos más conciencia y que ya hemos vivido más cosas, siento que sí podemos cambiar esta parte de darle la vuelta al papel, ¿sabes? Sí, también aquí entra, por ejemplo, pues yo vengo de una familia en donde solamente vivo con mi mamá. O sea, son 2 hermanos mayores y yo, y solamente vivimos con mi mamá. Y mi mamá es igual así, muy machista, o era muy machista. Entonces era en el sentido de que tú tienes que hacer esto, tú tienes que darles de comer. Mis hermanos no eran de levantar ni siquiera su plato para llevarlo para lavarlo. Entonces, mi mamá decía, es que tú, por ser mujer, tienes que hacerlo, tú te tienes que quedar aquí en la casa. Y siempre fue así como, o sea, ideas muy... Y yo no le decía nada, al principio yo no le decía nada. Cuando entré al bachiller fue cuando, o sea, yo me empecé a dar cuenta que era más, y fue cuando yo le empecé a decir a mi mamá, sabes que no, mis hermanos tienen las manos en el mismo lugar que yo y pueden hacer las cosas. Y entonces mi mamá al principio se molestaba conmigo y me decía, no, es que ya te volviste no sé qué, y así, ¿no? Y yo le decía, no, es que es la realidad. O sea, después cuando ellos se vayan solitos, o sea, no van a saber hacer nada. Y fue lo que pasó cuando ellos llegaron a Puebla, porque fueron foráneos, entraron a la universidad, ellos no sabían hacer nada, o sea, pues para ellos, o sea, no se sabían hacer de comer, no sabían pues hacer nada. Entonces yo le dije a mamá, tú eres la culpable porque tú hiciste que ellos no supieran hacer nada. O sea, desde el momento en el que ellos no se saben ni levantar solitos, o sea, porque pues se quedan dormidos, etc. Entonces yo le dije, ese fue tu problema. Entonces después cuando yo empecé, o sea, pasé los 3 años del bachiller, pasó pandemia y así, entramos a la normal. Y yo le empecé a platicar más cosas a mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Es que estás mal en estos pensamientos, estás mal en esto y así y así. Y entonces mi mamá ahora, hoy en día puedo decir que mi mamá ya piensa diferente, sí, gracias a que yo pude como decirle, es que esto está bien y esto está mal, y poniéndole ejemplos desde mi familia hasta externos. Y entonces ahora mi mamá pues ya piensa diferente, pero pues es eso más que nada. O sea, a lo mejor yo, porque pues a lo mejor salí y pues estudié y así, y llegué a mi casa y le dije, ¿sabes qué? Estás mal en esto. Pero como dices, o sea, un niño chiquito no puede llegar y decirle a su mamá porque no va a decir, ay, cállate, tú no sabes nada. No sabes de la vida. No sabes de la vida. Sí, Es porque la típica bueno, frase. cuando sales puedes igual entrar en una relación donde es machista, porque por ejemplo, su papá de mi hijo es muy machista. Él me decía de que no, tú no vas a estudiar, tú no vas a trabajar, tú me tienes que tener aquí atendido bien. O sea, y también me decía, a ti, mientras yo te dé un gasto a ti y no te falte un plato de comida, a ti no tiene por qué importarte con cuántas mujeres me metan. Entonces sí, era, o sea, yo no repetí esos patrones, pero tampoco quería entrar en ese tipo de relación. Y es mejor alejarte. ¿Y cómo te hacía sentir ese tipo de actitud hacia ti? Pues a mí me hacía sentir menos y yo decía, es que a lo mejor tiene razón, porque mi mamá también es muy machista. Y lo que una vez mi papá me contó, que mi mamá le dijo que pues yo ya me había embarazado, ya no tenía futuro y que pues ya me contara. Entonces mi papá me apoyó y pues ya estoy aquí. Le doy un consejo a las niñas o a las personas, mujeres que nos están viendo, que realmente, o sea, tú no eres nada, o el hombre no es nada sin ti. Yo creo que el verdadero hombre que vale la pena es aquel que sabe vivir sin una mujer. ¿Por qué lo digo esta cuestión? Porque aquel hombre que ni siquiera tiene el valor de tomar una escoba, ¿cómo puedes asegurar que a ti te va a valorar, sabes?
Entonces yo creo que un hombre que ha estado solo, que sabe convivir y vivir sin una mujer, es el que realmente vale la pena, y no aquel que menciona que no, es que tú tienes que quedarte en la casa, o no, es que yo te puedo dar todo. O sea, sí me puedes dar todo, pero yo también puedo darme todo yo solita, ¿no? O sea, tú vales lo mismo que yo valgo yo solita. Entonces un gran consejo es ese, ¿no? O sea, el aceptar a una pareja, que tú sepas que sin ti esa persona está bien, y que tú también sin ella estás bien, ¿no? Yo creo que es como la guía de mantener una relación buena o sana, entre comillas, porque obviamente siempre existen estos aspectos de celos y esta parte de manipulación, ¿no? De que a lo mejor que sea buena persona no quiere decir que sea tóxico en el aspecto de los celos, ¿no? Entonces yo creo que más allá de la manipulación o del valor que toma el hombre como de poder, yo creo que va más en el aspecto y adentrarse más en el aspecto desde cómo te trata hasta cómo él permite que tú tengas una vida fuera de él, ¿sabes? O sea, no solamente tu relación o tu pareja, o sea, esa persona debe de entender que aparte de él tú tienes amigos, tú tienes familia, o sea, tú tienes, o si estás estudiando, tú tienes pues convivencia con demás personas, ¿no? Entonces debe de haber esta parte de respeto y límites también en una relación. Sí, porque es más que claro que cuando esa persona llega a tu vida, pues tú ya antes tienes algo, o sea, como comentas, amigos, familiares incluso. Ahora bien, el punto que tomaste, yo siento que entra igual mucho en el aspecto, como dijo Pupe, de que al tú no tener confianza en ti mismo hace que seas manipulador y celoso. ¿Por qué? Porque si ves que tu pareja sale de fiesta o sale con amigos y a lo mejor ves y dices, no, pues está con tal, y quizás digo, no, pues es que él está más guapo que yo y quizás, no sé, le va a dar entrada o cosas así. Siento que eso es un tema muy importante y que se debe trabajar, el hecho de tener confianza en ti mismo, con el fin más que nada de evitar pues esas actitudes. Siento que dentro de una relación está mal dicho el hecho de decir que sean como un complemento, porque al final de cuentas pues no te debe de complementar en nada, simplemente debe ser como un apoyo, de decir Exactamente. Ajá. Es como una visión de un apoyo. O sea, por ejemplo, yo en lo personal tengo un concepto de una relación donde nadie es un complemento de nadie. ¿Por qué? Porque tú te puedes dar las cosas, como lo mencionaba Yair solo. O sea, tanto un hombre como una mujer es capaz de mantenerse vivo solo, es capaz de cocinarse, de asearse, de darse, sustentarse económicamente. Entonces la idea es más como una compañía. Como una compañía que sea amena, que sea plena, con la cual puedas realmente disfrutar de buenos momentos. Y realmente está mal dicha la frase de es que voy a encontrar a mi media naranja. No, tú tienes que ser una naranja completa y también tu pareja, y o sea, no necesitas encontrar y no necesitas estar a medias para él. Que cuando el amor empieza a doler ya no es dolor, ya no es amor. Porque el amor no debe de doler, el amor no se debe sentir como de que estarse preocupando por qué está haciendo la otra persona, el estarse preocupando de qué le vas a decir a la persona. Y aunque nos inculquen eso de que a veces no lo entendemos en las parejas, que eres completo. Por ejemplo, yo viví la contraparte de todos ustedes, entender que yo soy una persona completa, y aún así me adentré en una relación machista. Es extraño, pero aún así, porque la sociedad, su familia era muy machista de mi expareja, y era de que yo entraba en una contradicción tan grande que yo decía, yo veo a mi mamá con su otro novio y mi papá feliz, y veo a mi familia que aunque está separada, mi papá sabe que mi mamá tiene novio y todo, y es una familia muy liberal, y por la otra parte yo veo que su papá le pega a su mamá, y entonces es una contradicción tan grande. Y yo digo de que ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué quiero yo en una relación? Y te empiezas a ser chiquito cuando empiezas a ver otras cosas y empiezas a decir, pues, a lo mejor mi familia no tenía tanta razón. A lo mejor ellos siguen juntos, ellos llevan 35 años de casados y mis papás duraron 15. ¿Y cómo te sentías tú estando en esta relación? Pues yo me sentía cegada porque yo decía, me siento bien, pero una vez que sales de la relación y empiezas a platicar las anécdotas, es como de que soporté tanto. Y hasta qué punto cambiaron tus ideas. Hasta que, exactamente. Porque uno está con esta parte de que, bueno, ya viste lo que no quieres. Ajá, porque en algún momento quizá ya habíamos vivido ciertas cosas. Y por ejemplo, yo digo, bueno, yo ya vi que no me gusta, no sé, quizá ese control, esa parte de que avísame siempre dónde estás. Y todos los días nos tenemos que ver. Entonces, ahorita
estoy en una relación en la que no me veo diario con mi novio. ¿Por qué? Porque estudia, porque trabaja, porque yo también estudio, y son cosas que ahorita ya me parecen completamente normales, ¿no? Pero en su momento yo decía, ay, siempre le tengo que estar hablando a mi novio, ¿dónde está? ¿Con quién está? Entonces cambian mis ideales. Yo me considero una persona muy feminista y con unos principios muy arraigados a mis cosas. Exacto. Y cuando él llega y me dice, es que yo estoy en contra de eso. Es como de ¿Y que- ustedes qué piensan de que las personas dicen que cuando estás en una relación con alguien debes cambiar tu manera de ser para poder No. adaptarte? No. esa persona llegó a ti conociéndote de una manera. Exacto. Esa persona se tiene que quedar por tu manera de ser, no tiene que convertirte en la persona que él quiere. Y tampoco siempre tienen que estar de acuerdo en todo, ¿me entiendes? O sea, es como de que, o sea, tú Sí. tienes tu idea, yo tengo mi idea, y si en algún momento no estamos de acuerdo, pues está bien. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras y yo también. Incluso siento que hasta esa parte sería aburrido, ¿no? Estar de acuerdo en todo, como de... Ajá. No existiría ¿Cómo? ninguna... Ajá, un ¿Cómo contrapeso. interactúas? Sí, ajá, una interacción realmente Si él dice genuina. es blanco, yo bueno, es blanco. Sí. Y luego, Pero es que a veces entras en una relación así y es de que, por ejemplo, yo decía, es que es blanco, yo decía es negro, que tiene que ser blanco. Y entonces te empiezas a adaptar a eso y dices, pues bueno. Y es que es cuando que te es la dicen- respuesta al estímulo, como lo hablábamos al principio. Es el estímulo que tienes y que como tú en la mayor parte del tiempo te estás sintiendo bien y te estás sintiendo querida y todo es bonito, entonces vas perdiendo como la fuerza Y de es lo que tú ajá, eres. entra esta ideología de que si yo hago lo que él dice me va a ir mejor. Ajá. Exactamente. Nos va a ir No mejor vamos a con pareja. terminar y planeas algo a futuro y tienes muchas expectativas. Y una vez que empiezas a tener planes a futuros, ya te empiezas a cegar aún más. Sí. Y empiezas a sentir el estímulo del amor de otra manera y empiezas a decir, no, es que mis planes a futuro, mejor no lo termino por completar mis planes a futuro. Y empieza la No puedo tener ciertos planes a futuro. ¿Por qué? Porque él tiene otros planes y yo tengo que estar ahí Tengo apoyando que a esa adaptarme a persona. sus planes. Exactamente. Y empiezas a crear una codependencia de esa persona. Exactamente. Y también está mal cuando te dicen, es que eres novio de ella, más no de su familia. Está mal porque realmente su familia sí tiene mucho que ver en ella. Claramente. Por ejemplo, contigo. Es como de que, o sea, ok, yo no voy a ser novio o no voy a casarme con su familia, simplemente me voy a casar con él y punto. Pero pues realmente él viene jalando todo lo de su familia y en un cierto momento, o sea, tiene que ser sí o sí, te tienes que... Y yo les puedo decir relacionar que cuando con se ella. enojaba explotaba y me empujaba. O sea, repetía patrones de su familia que yo le decía de que, y se los recalcaba, les decía de que, oye, ¿qué pasó ahí? Y me decía, es que yo es lo que he visto toda mi vida. Y lo Pero es que eso no es una normal, lo justificación. normal. Es que ya Es que es hasta esta cierto punto- parte. Es que hasta esta parte también influye mucho las actitudes que tú permites hacia ti. Porque, por Exactamente. ejemplo, si él te decía eso, Tenía ¿por que qué? Como, ¿por qué quieres repetirlas conmigo? Que yo no soy ni siquiera tu esposa, que yo no soy ni siquiera tu hermana o tu prima, algo así, como para que lo hagas conmigo si no soy de tu familia. No, y aunque sea de su familia, no está bien hacerlo. Pero pues si lo ve normalizado, pues a lo mejor con ella se lleva así. Es que entran mucho los límites y las ideas que uno como ya un Sí, adulto y es que pequeño te vaya ella a por el enamoramiento en fragmentarse. ese entonces estaba cegada y por eso ella no podía No sé, comprenderlo. y hasta ese ese no punto. fragmentar, sino fragmentar tus principios por otra persona. Y no hacer caso a justificaciones que la verdad no tienen sentido, porque por ejemplo yo en algún momento igual tuve una pareja que ahorita lo veo si era violencia, porque por ejemplo me invitaron a una fiesta a los dos y él me dijo no voy a ir y no vas a ir tú tampoco, porque pues si nos invitaron a los dos, ¿cómo vas a ir tú y yo no voy a ir? Y pues yo, ok, tampoco voy. Entonces resulta que él al final sí fue a esa fiesta y pasaron cosas en esa fiesta. Entonces cuando yo le reclamé, él sacó como justificaciones muy tontas, como de que no, es que yo nada más pasé porque pues fui con mis amigos, pero tú no podías ir porque estaban puros hombres y cosas que yo en su momento decía, sí, tienes razón y no podía ir por eso. Pero que cuando yo salí de ahí dije, oh, porque había puros hombres y el cumpleaños era de una chica, ¿cómo iba a haber puros hombres? Pero en su momento dices tú, o sea, te ciegas y te cierras a las ideas que bueno, yo en su momento me cerré a las ideas que yo tenía y a lo que yo pensaba y que hice, hacerle caso a lo que él dijo. Entonces no te das cuenta, ¿por qué? Porque es bonito, porque sientes bonito. O simplemente y por no estás terminar bien. eso, porque dices, Ajá. prefiero que me duela ahorita a que lo termine y me duela más. Y fíjate que un problema es, como decía ella, bueno, yo lo siento así, involucrar muy temprano a las familias, porque por ejemplo, pues yo conocía mucho a su familia, ¿no? Y había una buena relación, y él con mi familia también, entonces yo me sentía atada de manos porque decía,
ya lo presenté a mi familia. Yo también. ¿Cómo Y voy a entonces, ¿qué terminar? pasa en este caso con una relación donde el luto se vive dentro de la relación? Porque, por ejemplo, ustedes estaban hablando ahorita de vivir como que no dejarlo para que no te duela, pero ¿qué pasa cuando una de las dos personas se aburre de la relación y empieza a vivir su luto desde adentro? O sea, realmente, espera, y a raíz de esto, la relación sigue, pero el sentimiento por parte de una persona ya no está, pero no sabe cómo salir de ahí y se queda. Yo tuve una anécdota también, de cuando tuve un noviazgo antes, en donde la persona era mayor que yo, y o sea, muy mayor. Entonces, esta persona como que igual así, o sea, me prohibía cosas, y en el sentido de que hubo una ocasión que yo venía de la escuela y pues como adolescentes te vienes agarrando, te vienes abrazando con tus compañeros, y entonces en ese momento su hermana me vio. Yo venía saliendo de la escuela, pero en sí, o sea, nada más veníamos así como que del brazo, todos juntos, y ya. Y entonces yo sí vi a su hermana. Entonces, yo llego a mi casa y sin mentirles, como a los 2 minutos, yo ya lo tenía en mi casa, diciéndome que por qué venía agarrando del brazo a un niño, ¿no? Y entonces yo le dije, o sea, ¿realmente tu hermana solamente llegó a tu casa a decirte eso y vienes? O sea, no se me hace como muy lógico. Pero el problema aquí fue, que ahí es donde entra lo de la familia, es que, por ejemplo, yo nunca como que he llevado a alguien con mi mamá y decirle, ¿sabes qué? Es esta persona. Entonces, en ese momento, esa persona llegó con mi mamá y yo ni siquiera estaba, y le dijo, es que yo quiero hablar con su hija. Entonces, en el momento en el que esta persona llegó con mi mamá, y yo me quedé así, y mi mamá me dijo, ok, ¿tú estás de acuerdo? Y pues, o sea, como que estaba por presión. Sí, estaba atada de manos decir, pues sí, No. o sea, no, o sea, yo solamente lo único que dije fue, pues sí, pero, o sea, fue, ¿qué les puedo decir? Un mes, pero fue el peor mes de toda mi vida, de toda mi existencia, porque pues pasaron cosas externas, pero pues también hubieron situaciones que así como esa, por ejemplo, mis hermanos tenían ahí un padrino de lo que sea, pero un padrino, y estábamos en una fiesta y lo conocemos desde hace muchísimo tiempo. Y esta persona grande que tiene a su esposa, tiene a su familia, me saca a bailar. Y entonces él, o sea, en un arranque se sale y agarra su camioneta y empieza así como pues de que ya se va a ir. Y entonces yo le dije, ¿por qué te vas a ir? Y me dijo, pues es que estás bailando, es que tú no sabes las intenciones que esa persona tiene contigo, es que tú no sabes él cómo te está viendo, yo lo estoy viendo y no sé qué. Y yo dije, ok, sí, pero o sea, lo conozco muchísimo antes que tú, es una persona que ya tiene su familia, y sí, a lo mejor, o sea, si él me ve o lo que sea, con otros ojos o lo que sea, yo no tengo esa intención. Y es que ahí entra la confianza que él tenía en ti. Exactamente, y yo dije, o sea, no tienes por qué actuar así. Entonces, Porque, por ejemplo, yo viví mi duelo dentro de mi relación, entonces cuando empezó él a violentarme más sobre de que yo no quiero que estudies, no quiero que trabajes, no puedes tener amigos, no puedes salir de fiesta, no puedes vestirte, no puedes subir cierto tipo de fotos a Facebook, o sea, elimíname esto, lo otro. O sea, de que ya habíamos llegado a un acuerdo de que los dos no íbamos a tener Facebook, pero, o sea, él me había dicho, tú no lo puedes tener, yo sí, porque él tenía esas ideas de que, no, pues es que yo sí puedo porque soy hombre, porque yo soy el que está trabajando, el que te está dando de comer a ti y a tu hijo. Entonces para mí como que fue muy difícil, pero pues al final de cuentas salí de ahí porque yo dije, yo no merezco esto, yo no quiero que mi hijo viva esto porque yo no lo viví, esta educación no me la dieron mis padres. Y al final de cuentas yo le he dicho, no quiero que eduquemos a nuestro hijo en tu manera, no quiero que tus papás se metan a educar a mi hijo porque tus papás son muy machistas, porque su mamá sí me decía de que tú ayúdame, tú tienes que servirle a mi hijo, tú tienes que hacer esto y lo otro, porque tú eres la mujer. Pero yo no viví eso en mi familia porque mis papás se apoyaban y todo. Y entonces yo tengo otra mentalidad y él tenía otra y chocábamos mucho. Y lo seguimos haciendo para educar a nuestro hijo. Exactamente, y como dice ella, pues poco a poco el amor se fue muriendo y ahora sí que ella vivió realmente su luto dentro de la relación, y a pesar de que la violencia seguía estando presente, pues ella seguía ahí porque pues a lo mejor todo esto que él le decía de que él la tenía que mantener y todo este tipo de comentarios pues realmente le estaba afectando, y eso era lo que realmente la detenía. Pero pues qué bueno que saliste de ahí. Claro, porque también se llega a un punto donde uno dice ya,
Sí. O sea, Y ya hay no hay. momentos y aunque No, es sientas que- que no puedes, Ajá. pero hay un momento en el que dices, o sea, ¿qué estoy haciendo No, es aquí? que momento. yo me empecé a dar cuenta porque cuando, o sea, él sufrió un accidente y a pesar de eso yo seguí ahí, o sea, yo lo apoyé donde, o sea, empezar desde abajo y aún así me engañó, me dejó por otra persona y yo empecé a trabajar y fue cuando yo me empecé a dar cuenta que decía, sí puedo sola, sí puedo yo darle, o sea, mantener estabilidad a mi hijo económicamente. Me puedo, o sea, pagar mi universidad yo sola, aunque mi papá me siga apoyando un poco, pero sí puedo. Y fue cuando dije, hasta aquí. Yo ya no quiero esto para mí, porque yo ya vi que yo sí puedo y no te necesito a mi Y lado. de hecho, esto de manera psicológica eso se llama terapia de choque. Es que en una relación o con las parejas sobre todo, llegas al punto en el que tú ya te humillas para que la persona te diga cosas para que tú puedas soltar esa relación. Se ocupan las mujeres que son violentadas o lastimadas o las personas que tienen una dependencia muy grande a una persona, que el psicólogo te dice, humíllate a la persona y deja que te grite, pero tú ya estás preparado mentalmente, psicológicamente para recibir eso. Y va a llegar un punto en el que vas a decir, ya me cansé, ya. Y va a ser cuando vas a soltar a la persona, porque de una u otra manera la tienes que soltar y es una manera muy efectiva y supone que en menos de 15 días soltaste a una persona que te está humillando constantemente. Sí, porque yo me humillaba, yo le rogaba, yo le decía, no me dejes, o sea, quédate conmigo por mi hijo, porque yo tenía miedo a salir fallarle a tu adelante, hijo. a fallarle a mi hijo, a decepcionarlo. Y aún así él me decía, no, porque él fue el primero el que me dijo, no, es que yo me siento inútil, que no sé qué, que quédate o sea, quiero que conozcas a una persona que sí sea suficiente para ti, porque como tuvo su accidente no podía caminar ni nada. Y yo le decía, no, pero es que yo quiero estar contigo porque te quiero. Y me ponía a llorar y le decía, es que no me dejes. Y aún así me dejó y ya fue donde empieza eso de que, porque, o sea, yo me humillaba porque yo le decía, coméntame mis fotos, o sea, demuéstrame que me quieres, o sea, sígueme demostrando que me quieres, aunque no lo hagas porque... Eran como que esas actitudes que tuvo al Ajá. principio y nada más de momento te las quitó, ¿no? Sí, y me las quitó y yo decía, es que yo quiero que sea como antes, o sea, no... O sea, tú sígueme demostrando que me quieres aunque en realidad me sigas tratando mal. O sea, yo como que yo solita también me fui creando esa fantasía de que no, o sea, en redes sociales somos una pareja perfecta, somos una familia que está saliendo adelante a pesar de todo. Y fue cuando terminamos y esta persona le empezó a dar lo mismo a la otra persona con la que empezó a andar y yo me quedé con eso de que ¿por qué con ella sí y conmigo no? Y ahí es cuando empiezas a decir, no, pues es que a lo mejor yo no era la mujer que le quería. O empiezas incluso a cuestionarte aspectos de tu Sí. físico, de tu manera de ser y empiezas a crear como que Más inseguridad. más inseguridad en ti y Entonces empiezas es a un decir, círculo que no puedes ajá, salir. exactamente, y es muy complicado salir. Y yo creo que la importancia de conocer estas experiencias, malas experiencias, es darnos cuenta que no necesitamos ir más allá de nuestro grupo de amigos, ¿no? O sea, basta con dar la vuelta y ver que nuestras compañeras siempre han sufrido violencia, ¿no? O sea, no, tal vez no en sus casas, no en sus familias, pero a lo mejor sí con sus parejas. O sea, nos damos cuenta que la violencia es parte incluso de la convivencia que tenemos. Es parte como del amigos, día a ¿no? día la violencia. Es Es parte del día a día y desafortunadamente la tenemos muy normalizada que ni siquiera nos damos cuenta. Exactamente, y a lo mejor son aspectos o vivencias que una persona no te va a ir contando siempre, ¿no? Y que tal vez tú no te des cuenta que esa persona ha sufrido tanta violencia. Y que no es fácil, porque realmente no es fácil pararte aquí enfrente o sea, nosotros estamos aquí, somos que 9 personas las que estamos dentro de esta habitación. Y no es fácil para Wendy compartirnos su experiencia porque le duele, porque lo siente, porque realmente son experiencias, tanto buenas como malas, pero al fin y al cabo son experiencias que realmente te dejan un aprendizaje. Y también es la parte de la importancia de conocer la realidad que se está viviendo para poder compartirlas a personas que también lo están sufriendo, ¿no? Y que necesitan más que nada comprender o realmente tomar ejemplo de lo que no quieren o de lo O para que que la no... juventud no repita los Exactamente, patrones para que no hemos se dado. repitan esos patrones. Y también que no es necesario llegar tan lejos, ¿no? Como lo decías tú hace rato, cuando el amor empieza a doler, ya no es Ya no es Ya amor. no es amor. No es necesario llegar a límites muy extremos porque pues también sabemos que una situación es lo que se ha estado viviendo en México los últimos años, porque ya es años, sobre el feminicidio. Entonces no es necesario llegar hasta la muerte para darte cuenta que no era amor lo que en su momento estabas viviendo.
Y es que particularmente en México estamos hasta el tope de las estadísticas en feminicidios y todo esto se debe a que pues, realmente México es un país sumamente machista. Y lamentablemente en México mueren 7 mujeres al día y gran parte de las mujeres que mueren a manos de sus esposos, mueren a manos de personas que decían amarlas. Exacto. O sea, eso es lamentable y es más triste que dichas mujeres o su familia no se diera cuenta de lo que estaba pasando ella y que tuvo que llegar a la muerte para darse cuenta que era una mala persona. Es que es una relación disfrazada hasta cierto punto, porque como dice Wendy, ella que pedía que quizá en redes sociales fuera una familia perfecta y una pareja que se quiere mucho y que nunca tiene problemas. Y detrás de eso, ¿qué hay? No sabemos en realidad qué hay detrás de eso, ¿no? Es que hay todo un proceso en el cual Wendy también tenía que atravesar o había atravesado desde su niñez como una falta de cierto amor o cierta decadencia que quería, no sé, suplir este complejo. Bueno, independientemente de su experiencia, Y digo, es que, las ajá, cosas que, como dices tú, o sea, la familia en realidad no sabe qué es lo que vives con tu pareja. ¿Por qué? Porque no te abres mucho No a tu cuentas familia todo. a contarle, es que me pegó, o a lo mejor cosas muy sencillas, pero que están propiciando a este evento de la violencia y que pues sí, en los casos extremos se llega al feminicidio, ¿no? Y pues es ahí donde la familia se da cuenta que esa relación no estaba bien, pero pues lamentablemente ya es un poco tarde darse cuenta hasta este punto. Yo creo que regresando un poco al punto en el que por ahí dijo del hecho de vivir el luto dentro de la relación, aquí hay algo muy importante que es que lo vamos a poner en el rol de que una mujer vive el luto dentro de su relación y ella se da cuenta que quizás ya no es el mismo sentimiento y ella decide dejar esa relación. Aquí es donde se generan pues las exparejas que son como hasta cierto punto muy intensas. El hecho de decir, ok, ella ya está bien sin mí y tú apenas estás como que agarrando la onda de decir, ok, o sea, ya no estoy dentro de la relación y empieza con que, bueno, le empieza a buscar e incluso llega incluso a agredir y ahí es donde puede entrar también el hecho de que normalmente los feminicidios son a manos de exparejas o exesposos y siento que para tener una armonía debería haber hasta cierto punto creo que comunicación y hablarlo y decirlo así como de ok, o sea yo ya me siento a gusto y hasta cierto punto como ya no prestarnos estando en una relación tóxica que tú ya te diste cuenta, ya no prestarnos a como reencuentros de decir ok, bueno, nos vamos a ver y quizás todo va a ser como antes, o sea no, si ya te diste cuenta no volver a caer como en esos patrones que ya sabes que van a pasar. Ok, entonces para ir concluyendo con este tema vamos a hablar acerca de cuáles para ustedes serían los indicadores de que una relación está dejando de ser sana. Esas red flags que ahora se Ajá, ocupan, ¿no? esas famosísimas red flags. Pues yo creo que desde el aspecto, en mi caso, o sea, como mencionábamos anteriormente, o sea, tu pareja te conoce desde antes, o sea, sabe cómo eres desde antes, ¿no? Entonces, si yo tengo amigos con los que siempre he salido y llega una pareja a decirme, oye, ¿sabes qué? No puedes tener amigos, no puedes salir con tus amigos, desde ahí es un indicador de que él no está respetando mi espacio. Entonces, ya sería está- como empezar a prohibir las cosas. Sí, Entonces pero sería desde- como empezar a transformar ciertas Desde el actitudes momento en o que hay hábitos. actitudes que ya no te Sí. parecen a ti, que ya no forman estés parte de tu cómodo. bienestar, ajá, donde ya no estás cómodo, porque como lo mencionaba Layo, hay que tener comunicación. Ok, tú eres una persona que sabes tener comunicación asertiva con tu pareja, pero ¿y si tu pareja no escucha? ¿Y si tu pareja no se presta a un diálogo a decir, ok, voy a cambiar esto porque te quiero, o no cambiarlo porque aceptemos que las Voy a personas tratar de no cambian hacer las por cosas total, sino contigo. mejorarlo para que no nos sentamos así, para que esto mejore y no sé, estemos bien los dos? Entonces está también esa parte y las banderitas rojas donde nosotros decimos no es cuando ya no estás bien, cuando el Cuando amor empieza a doler. ya Cuando no te empiezas a gusta a ti, transformar muchas cosas de exactamente, cuando Y ya cuando no empiezas está a bien. perder tu esencia, porque por ejemplo mi expareja me decía, es que tienes que aprender a cocinar, tienes que hacer esto y lo otro, y me cambiaba mucho, me decía, es que tú tienes que cambiar esta manera y esta, y yo lo hacía, y yo llegué a un punto en que decía, es que yo ya no soy yo, o sea, yo ya no me reconozco, y tengo que Sí, volver por a eso empezar. es al punto al donde Pero antes de llegar a ese punto, antes de llegar a ya no reconocerse, las banderitas rojas son de Manipulación. la primera manipulación, salir
Porque mientras más abajo caigas del hoyo, mientras más profundo sea el dolor que te genera esa persona, más difícil salir va a ser de ahí. Y no es tanto, o sea, son acciones simples que parecen así pequeñitas, pero realmente causan muchas cosas en ti. Por ejemplo, Desde los apodos hirientes. desde los apodos de tu hirientes, pareja que desde ponga. decir, es que ese pantalón no te queda bien, es que no te vistas así, es que no me gusta cómo te peinas, o ese tipo de cosas, o sea, realmente afectan, y es todo ese tipo de actitudes. Sí, yo creo que igual algo importante es apoyarnos a las personas más cercanas que tenemos, ¿no? O sea, desde el momento en que ves que tu amistad más cercana te está diciendo que no estás siendo feliz o la misma con esa persona, o sea, desde ahí es como de, ¿por qué mi mejor amigo me está diciendo que no está viendo en mí, pues, que estoy feliz con esa pareja, ¿no? Cuando yo a lo mejor me siento bien, pero y a veces encuentra el conflicto de que, oye, ¿por qué te metes en mi relación si es mía? O sea, yo estoy siendo feliz, o sea, ¿por qué tú me estás diciendo que no me ves igual, que no me ves contenta? O sea, yo creo que desde ahí son las banderitas rojas, ¿no? Desde cuando, no solo un amigo, sino tal vez a lo mejor un familiar, alguien muy cercano, te empieza a decir como de, oye, no está bien lo que está haciendo tu pareja contigo, no está bien que te prohíba cosas, no está bien que te alce la voz. O sea, desde ahí comenzar a tomar en cuenta esos aspectos que a lo mejor tus personas más cercanas lo están notando, ¿no? Pero tú estás ciego por el amor que estás teniendo a esa persona, ¿no? Y esto puede durar mucho, o sea, porque en el sentido de, hemos conocido yo creo que a muchas personas que les están diciendo las cosas y pues realmente no salen de ahí y no quieren salir de ahí, y ellos o sea, se basan en decir, es que si yo hablo con esa persona va a cambiar, es que si yo me quedo ahí yo puedo cambiarlo porque yo sé que tengo esa posibilidad. Pero pues realmente si él o ella no tiene esa intención, pues nunca. Es como lo decíamos, si nosotros estamos a lo mejor eso, que hablándolo, que manteniendo un diálogo, pero pues es que son dos personas, Es que son creo que es un cabezas muy complejo de diferentes. Salvadora que se le llama. Exactamente. Entonces no puedes cambiar una mente de cuántos años, que tiene patrones que obviamente es imposible cambiarlo solamente con hablar. Todo es un Coloquialmente proceso. se diría, perro viejo no aprende mañas nuevas. Exactamente. Y es un proceso muy largo y doloroso, lamentablemente. Y realmente somos sus parejas, no somos sus mamás para tratar de cambiarlos. Exactamente. Somos sus novias, somos sus esposas, no somos su mamá para decirle de que esto tienes que hacer, el otro tienes que hacer, tienes que cambiar esto. Y no somos sus mamás para aguantarles todas sus cosas, ni somos sus salvadoras. No tenemos por qué ir y salvar a una persona y sacarla de su hoyo. Si esa persona quiere estar ahí, que esté ahí, pero no tenemos que hundirnos con ellos. Sí, también lo contrario, ¿no? O sea, también los masculinos tampoco son una figura salvadora, como lo dices tú, ¿no? Porque pues también sabemos que la violencia es de parte de mujeres hacia hombres, ¿no? O sea, hay casos, entonces creo que es una parte que tiene que ser muy equitativa y todo tiene que ser muy equitativo para no llegar a extremos. Y más que eso, igual no aceptar ideales, ¿no? De Exacto. otras personas, porque a lo mejor mi pareja tuvo a alguien que la trataba de cierta forma y ella busca eso en mí, ¿no? O sea, que yo la trate como su expareja, ¿no? El no permitir ese tipo de acciones, o sea, sí, pasaste tal vez esto, pero no es lo mismo que vas a tener que pasar conmigo, o sea, me estás conociendo, te estoy Lo que conociendo. vivías no es sano, Sí, entonces- exactamente, yo no te voy a dar lo mismo Y que es la que otra también, persona. sí, exacto, como mujeres a veces tenemos la idea muy errónea, ¿no? De decir todos son iguales. No, o sea, sabemos que cada mente es un mundo, cada persona es diferente. Entonces también está esta parte de que tienes que conocer a las personas para saber cómo son en realidad. Y si te gusta, pues ok, quédate. Y si no, pues salir antes de que sea tarde. Y es aquí donde, por ejemplo, entraba de que yo muchas veces he dicho, sí, una pareja es eso, una pareja es de dos. Nosotros, los externos, no sabemos cómo esa persona te trata cuando están a solas. No sabemos si esa persona te respeta, no sabemos si esa persona te trata bien y solamente nosotros estamos viendo desde una manera que, bueno, o sea, yo lo estoy viendo, pero pues no sabemos exactamente. Entonces, a lo mejor nosotros como sus amigos o sus familiares queremos ayudar a esas personas o ayudar a esa pareja, pero pues como dicen, realmente solamente son ellos. Y aunque por más que quieras ayudarlos, pues no siempre se va a poder, no siempre vas a tener como que esas herramientas para decirles, no, pues, o sea, si estás bien y estás mal, y en esto te puedo ayudar y en esto no, porque pues tiene que nacer o tiene que estar primero en ellos dos. Es que es muy complicado, o sea, tan solo que tú puedas ver esa diferencia estando dentro de una relación, no sé, mala, es muy complicado y realmente te llega a afectar hasta cuando
vas a tener otra relación, porque llegas a proyectar ciertas acciones, ciertas características de tu relación pasada, que aunque sabías que están mal, pero a ti de alguna manera se te metió mucho en la cabeza que estaban bien, y pues no sé, lograr un cambio es muy diferente. Y Muy vivirlo bien. también, ¿no? Sí. O sea, es confuso para Muy nosotros mismos, complicado. porque si saliste de una relación tóxica y entras a una relación que de Sana. cierta manera es más sana que la anterior, entonces son muchas cosas que a ti te confunden, porque pues como ya vienes de lo tóxico y de lo negativo, vas a decir, ¿por qué lo está haciendo, ¿Y no? qué te cuesta trabajo cambiar? Sí, exactamente. Es como partir de una relación en la que tu pareja era muy celosa y posesiva y entrar a una donde te da tu espacio, Ajá. donde te da tu libertad y tú lo tomas como de, oye, ¿por qué no se preocupa por ¿Por mí? qué no me quiere? ¿Por qué no me, No, ¿por qué no me no está se preguntando interesa, dónde estoy? o qué estoy haciendo, Sí, ¿no? exactamente, Sí. sí, sí, sí. Y también estás a la defensiva después de salir de una relación Sí, claro. tóxica y no aceptas a lo mejor de que no confías en la persona. También por eso es muy importante darse el tiempo a uno mismo, ¿no? Para volver a ser tú, para volver a establecer ciertas cosas que ya volviste a vivir y que ya viste A que sanar. va a ser lo que vas a querer y lo que no en un futuro. Para que cuando entres con la siguiente persona tú ya estés como que un poquito más, bueno, o sea, ya hayas sanado y digas, ahora sí puedo entrar contigo, pues como que de lleno. Y creo que también ahí entra mucho la autocrítica que tengas hacia tu persona, del hecho de decir, ok, mi pareja pues tuvo estos errores, pero siento también que yo tengo estos errores que puedo mejorar para relaciones futuras. Sí. Muchas gracias. Bueno, en otro capítulo hablaremos de otro tipo de violencia y de cómo, pues, de igual manera se genera algunas experiencias. Y si tú, mujer, hombre, que estás ahí escuchando esto, estás recibiendo algún tipo de violencia dentro de tu relación, no eres el único, no vas a ser el primero ni el último, pero es importante que aprendas a reconocer todos estos patrones, todas estas actitudes que te pueden llegar a afectar. Así que te invitamos a tomar acción y no permitir que se siga generalizando y no permitir que esas personas sigan con ese tipo de pensamiento en nuestra sociedad. Gracias.